Hola, muchas gracias. Cuando estaba presentándome tenía ganas de volverme, no sé si soy yo. Yo soy productor agropecuario, hijo de productores agropecuarios, nieto de productores agropecuarios que hacen trigo, maíz y ahora últimamente soja. Y hacen los mismos productos desde hace 100 años. Y probablemente de donde vienen, que es de Ucrania, el trigo era lo mismo. Y el problema que tenemos es que la gente que compra estos productos sigue queriendo los mismos productos. Entonces, es muy difícil innovar para alguien inquieto que quiere encontrar nuevas formas, que quiere aplicar la creatividad en producir algo nuevo cuando no hay nadie que te lo quiera comprar, porque siguen queriendo los mismos productos que querían hace muchos años. Entonces, la propuesta por ahí es encontrar una forma diferente de hacer lo mismo. Y a partir de esa forma diferente, de esa innovación, aplicar la creatividad y crear valor. Y crear valor no significa necesariamente generar un producto genial, sino a lo mejor hacer los mismos productos y entregar a la sociedad los mismos productos, pero de una forma nueva, una forma que agregue valor, una forma que estimule, una forma que integra más gente al proceso. Y de eso quería hablarles. Bueno, mi abuelo era un productor que hacía todo. Iba arriba del tractor, se bajaba del tractor, iba al banco, pagaba las cuentas, iba a los proveedores, les pagaba. O sea, era una persona que hacía durante principios del siglo XX todas las actividades. Eso era posible porque en ese momento la complejidad del proceso productivo de lo que hacía era mucho menor de la complejidad que tiene hoy. Si una persona quiere hacer todo hoy ella misma, es prácticamente imposible. Mi abuelo no podría elegir los híbridos de maíz o de soja, no podría detectar cuál agroquímico hay que aplicarle, no podría regular las sembradoras, ni regular los sistemas electrónicos de una cosechadora, porque tendría que ser experto en electrónica, tendría que ser experto en genética, tendría que ser experto en química, y quizá también tenga que ser experto en finanzas, porque prácticamente las finanzas hoy no las entiende nadie. Estamos en un mundo muy turbulento y mi abuelo solo no puede hacer las cosas. Por eso hay un modelo nuevo, o por eso el modelo empieza a funcionar, o la organización del sector productivo empieza a funcionar en forma diferente. Antes era una organización unipersonal de una persona que integraba todo, y hoy la organización empieza a requerir de diversos especialistas que vayan haciendo cada una de las partes. Y por ahí probablemente el rol del empresario sea coordinar a todos esos especialistas que empiezan a trabajar haciendo cada uno los términos de su especialidad. Por eso se crean nuevas formas de organización y nuevas formas de relacionarse que nosotros llamamos redes u organizaciones en redes, o nuevas formas de organización que permiten que fluya más en el fondo, que fluyan más los conocimientos, que fluyan más los flujos. La sociedad esta en que estamos, que llamamos la sociedad del conocimiento, es una sociedad de flujos, del control de los flujos, del conocimiento de los flujos y no de los stocks. No importa demasiado quién es el propietario de algo, importa quién puede de alguna manera controlar cómo fluyen las cosas. No importa quién es el propietario de la tierra o quién es el propietario del capital o eventualmente quién es el que trabaja. Importa cómo podemos hacer para gestionar ese proceso de entrada de determinados insumos y salida de determinados productos. Mi padre tiene una frase, la foto de la derecha es la foto de nuestra oficina en Carlos Casares, donde el campo está pegado a la oficina, que simboliza, decía, antes éramos 100 en el campo y 10 en la oficina, hoy somos 100 en la oficina y 10 en el campo. Tiene que ver con esta cantidad de servicios y especialistas que aparecen dentro de la organización. Estas organizaciones se van haciendo mucho más complejas y los economistas en los últimos 50 años empiezan a estudiarlas. Hay un economista que se llama Ronald Coase que define a la compañía o a una empresa como un conjunto de contratos. Contratos con proveedores, contratos con clientes, contratos con la sociedad, contratos formales o contratos informales. Pero una compañía es en realidad un mundo de relaciones. Y ese mundo de relaciones
y la calidad de esas relaciones es la que hace que una compañía sea más competitiva que otra. Si logramos tener un mundo de relaciones de más confianza, relaciones fluidas, relaciones de va y vuelta, de agregado de valor, de compartir proyectos, esas relaciones son mucho más virtuosas y generan organizaciones y movimientos más competitivos que otros que no las tienen. Las empresas que funcionen de esta manera requieren determinados atributos, determinadas características. Les decía, requiere una visión, transparencia, tercerizar, confianza, trabajar en el marco de la ley. Básicamente porque no puede haber un doble estándar en una compañía que es transparente. No podemos ser buenos para una cosa y malos para otra. La sociedad requiere, o las nuevas compañías requieren un cierto nivel de integridad entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y requieren desarrollar algo que yo llamo una microinstitucionalidad, que es una serie de políticas, reglas, códigos de ética, manuales de resolución de conflicto. ¿Por qué? Porque que haya esta especie de constitución, que no es la constitución nacional, que sea la constitución de la empresa. Porque hay mucha gente que trabaja en este tipo de organizaciones y ni siquiera se conocen, porque en estas organizaciones no se trabaja en el mismo espacio físico, ni en los mismos tiempos. Hay gente que trabaja y se coordinan sus actividades, algunos estando en Buenos Aires, otros en Ushuaia, otro en Carlos Casares, otro en Porto Alegre, otro en Bolivia, otro en Nueva York, otro en la Bolsa de Chicago. Entonces hay gente que tiene diversas culturas, que tiene diversas características, que trabajan a tiempo flexible, en forma deslocalizada, y si no hay un marco institucional que de alguna manera une, se genera una especie de multiculturalidad negativa que yo llamo subculturas. Entonces no hay integridad en el sistema, con lo cual no es que automáticamente las empresas empiecen a trabajar de esta manera, sino que requieren desarrollar esa microinstitucionalidad. Esta forma de organización rompe el paradigma de la diferencia entre los grandes y los chicos. La sociedad industrial había generado una segmentación entre el que era grande y el que era chico y le generaba o creaba una especie de competitividad diferente al que era grande del que era chico. La posibilidad de trabajar en forma colectiva, en forma conjunta, en forma coordinada, hace grande a los chicos y puede ser que los haga más competitivos. Básicamente porque los chicos manejan mucho más el tema de lo local, tienen más control sobre lo local que las empresas grandes, y ese control de lo local, si les permite a su vez articularse para hacerse globales, son mucho más competitivos que las empresas grandes. La clave del sistema está en la capacidad de coordinarse y la capacidad de generar nuevas competencias en las personas y en los liderazgos para poder trabajar juntos. Estas organizaciones, hasta ahora hablé del diseño de organización, requiere de nuevas personas, nuevos habitantes, nuevos ciudadanos, nuevos líderes, líderes que tienen que tener nuevas competencias, liderar visiones, liderar cambios, liderar organizaciones, liderar talentos. Muchas de estas competencias no se enseñan en la universidad, porque todavía a veces las universidades van atrás de los requerimientos de las empresas o de la nueva sociedad. Entonces es muy importante que este tipo de formación se hace dentro de las compañías o dentro de las compañías en interacciones con el mundo académico. Es muy importante que estas compañías que se están creando nuevas y que están creando nuevas formas de organización tengan un contacto realmente íntimo con el mundo académico que les ayude a resolver cosas que hoy son totalmente nuevas y desconocidas. Otro aspecto que me parece a mí interesante, pero está relacionado con esto, es la complejidad creciente que tiene la globalización, que para algunos es una oportunidad y para otros es un problema trágico, que no se puede resolver. Hay un estudio que habla de que en Argentina más del 50% de la población le tiene miedo a la globalización y cree que la globalización no es una oportunidad, sino que es una amenaza, es un problema. Para entender la globalización, con esto uno no pretende entender todo, pero sí algunas cuestiones, es muy interesante poder analizar la globalización como tensiones. La primera tensión que surge es entre lo global y lo local. Las personas, las organizaciones, las empresas locales tienen una serie de ventajas porque conocen las culturas locales, conocen a la gente. Alguien que es de Ushuaia, obviamente conoce mucho más gente de una empresa que venga desde fuera de Ushuaia y se maneja mucho más cómodo en Ushuaia porque es local.
Pero al mismo tiempo una empresa local no tiene acceso a flujos globales de conocimientos o flujos globales de capital. Entonces, las empresas más globales tienen una serie de ventajas sobre las locales porque acceden a estos flujos. Si nosotros logramos empresas que tengan lo mejor de las dos partes o que puedan resolver esta tensión entre las dos partes, estaríamos resolviendo este tema. La propuesta que yo hago es que la regionalización de las empresas, la creación de empresas de mayor tamaño regionales, multilocales, es decir, empresas locales que trabajan en forma coordinada dentro de la región, de alguna manera crea una nueva oportunidad y resuelve ese tipo de tensiones. La otra tensión que hay es entre la especialización y la diversificación. Yo les dije al principio que estas empresas requieren mayores especialistas, porque la complejidad del proceso productivo es mucho mayor. Pero si uno tiene muchos especialistas, hay un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque cualquier crisis puede afectar mucho a alguien que es especialista que a alguien que es multiuso. La resolución del problema entre la diversificación y la especialización es la integración entre distintos especialistas. Por eso nosotros estamos desde hace algunos años abocados a crear una empresa regional e integrada. Estamos tratando de resolver estos dos problemas de la globalización haciendo una empresa que es regional, porque están en un ámbito mucho más amplio que el ámbito de un país o de una región, que es regional, digamos, está en el Mercosur, que es multilocal, porque la realidad en cada una de estas regiones operan empresas separadas que trabajan en formas coordinadas y que están integradas verticalmente. Uno de los grandes desafíos que tenemos, nuevos, es cómo se hace la integración cultural. ¿Cómo hacemos para trabajar en red, en forma coordinada, gente que tiene distintas lenguas, distintas culturas y que vienen de mundos diferentes? Los socios míos que tengo en Brasil son gente que viene del mundo financiero altamente sofisticado y en Argentina tengo gente que son productores, emprendedores de empresas familiares que vienen de un mundo absolutamente, llamemos así, primario, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo convergen esas culturas con idiomas diferentes, con países diferentes y demás? La idea que tenemos es la de tratar de generar una integración entre esas cuatro culturas, formando una nueva cultura resultante que tiene distintos niveles de creencias nuevos, revisados, distintos niveles de valores, modelos de gestión o artefactos. Y esta es una de las cosas que más me están divirtiendo hoy. Si nosotros logramos hacer una compañía multilocal, integrada en lo cultural y demás, estamos generando un nuevo estatus, una nueva clase, una nueva categoría de organización que en el mundo todavía no existe. La integración, ¿por qué integración? Y porque los otros modelos que hay en el mundo son los de asimilación o lo de tierra arrasada, es decir, viene alguien e impone sobre el otro la cultura. Nosotros pensamos que la integración es mucho más interesante porque permite preservar lo mejor de cada una de las culturas. Y ese es el gran desafío que tenemos. Ahora, todas estas cuestiones que nosotros, la actuación de una empresa, lo que nosotros generamos, el impacto que tiene sobre nosotros y sobre la sociedad. Una empresa hoy es mucho más que las necesidades de un accionista, porque una empresa sin clientes satisfechos y de buena calidad no puede sobrevivir. Y una empresa que tiene proveedores que están insatisfechos tampoco puede sobrevivir. Y una empresa donde la gente que trabaja está pensando cuándo me voy y no cómo creo valor dentro de la compañía, tampoco es sustentable. Para crear empresas sustentables, hoy los empresarios debemos atender a distintos grupos de interés que seguramente en la época de mi abuelo no había que atenderlos, o no era necesario atenderlos, o daba lo mismo atenderlos o no atenderlos. Hoy, si yo no me preocupo por tener a la mejor gente satisfecha, los mejores clientes, los mejores proveedores, mi empresa no tiene destino, no es sustentable. Y también la sociedad, porque en la sociedad están los futuros clientes, y están los futuros proveedores, y están los futuros talentos que pueden venir a trabajar. Una empresa no puede proyectarse, crecer en el futuro, si no tiene un compromiso con la sociedad, si no puede seducir a la sociedad, si no puede hacer a la sociedad parte de su visión y las empresas ser parte de la visión de la sociedad. Es imposible crecer. Entonces,
¿cómo medir el resultado de esto? ¿Cómo medir si estamos yendo por el buen camino? Bueno, lo que hemos intentado, y esto fue un trabajo que hizo las Naciones Unidas junto con una universidad en España, es medir el impacto de algunas iniciativas de nuestra empresa sobre el bienestar de las personas. Hay un premio Nobel de Economía que se llama Amartya Sen, que decía que la mejor forma de medir si una sociedad avanza o no avanza no es el Producto Bruto Interno o medidas de ese tipo, sino una nueva forma de medirlo, por ejemplo, el bienestar de las personas. Y medía el bienestar de las personas a partir de las capacidades que se generaban dentro de las personas. Entonces, lo que hicieron en este trabajo es medir algunos proyectos que teníamos, que están implementados dentro de la organización y el impacto de esos proyectos sobre las personas. Utilizaron modelos econométricos, de encuestas muy complejos, y los resultados son que en los colaboradores el impacto que ha tenido en nuestra sociedad es que aumentó la empleabilidad y la autonomía. La empleabilidad es mucho más importante que el empleo. En general, los esclavos tenían empleo también. Lo que tenían era baja empleabilidad. La empleabilidad es fundamental porque hace a la gente libre, hace a la gente que tome sus propias iniciativas, o sea, que pueda elegir dónde trabajar y cómo trabajar. Si nosotros hacemos personas, no solamente damos empleo, sino mejoramos la calidad de ese empleo y damos empleabilidad, estamos haciendo gente libre y autónoma y que decide por propia voluntad y vocación seguir trabajando dentro de la organización y no irse afuera. Cuando nos pasa que hay gente que se va, el problema no es de la gente que se va, es qué hicimos nosotros para no retener a las buenas personas que trabajan dentro de la organización. También hemos medido qué pasa sobre otros grupos de interés, clientes y proveedores, aumentó el emprendedurismo, la autonomía, etc. Estas empresas, que son más porosas porque se integran más y hay un flujo mucho más dinámico entre estas empresas y la sociedad, son empresas que influyen sobre el interés público y lideran transformaciones sociales. Se puede hacer políticas públicas desde la empresa, no es necesario solamente desde el sector público, no hay que ser político para hacer políticas públicas. Uno puede hacer políticas públicas siendo empresario porque tiene un gran impacto su actividad sobre el medio donde está. Finalizo con esto. Innovar en las formas de hacer las cosas pueden crear competitividad, sustentabilidad y bienestar. Estas son relaciones ganar-ganar. No hay una cosa que va contra la otra. Es posible hacer todo esto en forma virtuosa y probablemente el bienestar y la sustentabilidad generen más competitividad y la competitividad probablemente más sustentabilidad y bienestar para la gente. Bueno, muchas gracias.